Cuando empieza el frío, intentamos calefaccionarnos con lo que tenemos a mano. Algunas veces esos artefactos son adecuados, otras veces no. Nacho Ramírez, ¿por qué hablamos del monóxido de carbono como el enemigo silencioso? Meli, hay una realidad que es que año tras año las tragedias se repiten y estamos hablando de accidentes domésticos que rompen familias enteras y que en el 100% de los casos se pueden evitar. Estamos hablando de artefactos que están a la mano de todos los hogares o casas quintas o lugares turísticos, pero sin embargo en el 90% de los casos prácticamente no tienen mantenimiento. Vamos a hablar de la otra crónica del monóxido de carbono. Con la llegada del invierno, en nuestro país se registran 200 muertes anuales por intoxicación con monóxido de carbono. El peligro está en los hogares que producen víctimas de la muerte silenciosa. Un calefón, cocina, horno, generador eléctrico, termotanque, braseros, caños de escape son algunos de los artefactos que generan las muertes. La amenaza del monóxido de carbono causa más fallecimientos que la gripe y el frío. La otra crónica del asesino silencioso, las tragedias evitables. A nivel doméstico se dan diversas deficiencias. Las principales que encontramos en las pericias que nosotros hacemos están vinculadas con obturaciones en conductos, deficiencias en los conductos, en la construcción de los conductos, instalaciones que no están ejecutadas por gasistas matriculados y por ahí algunas modificaciones que eventualmente hacen las instalaciones por personal que no está debidamente habilitado en la materia. Bueno, hay distintos tipos de obturaciones. Las más comunes que se dan son nidos que se forman en primavera, que es común que los pájaros aniden porque el conducto evacuador está a cierta temperatura que lo hace confortable, o reformas o modificaciones que hacen en las viviendas que hacen que sin darse cuenta rompan el lugar donde está el conducto y por ahí caigan mampostería o algún otro elemento y esto hace que se encuentre el conducto obstruido y el monóxido, en vez de evacuar al exterior, quede concentrado en el interior de la vivienda. El monóxido de carbono, de acuerdo a las concentraciones que se produzcan en el interior de la vivienda, puede matar en cuestión de horas. Es muy venenoso y es altamente mortal. Puede ser claramente evitada esta muerte. Lo que tiene de bueno, o sea, la parte positiva de todo esto es que es totalmente evitable. La muerte por monóxido de carbono se da por negligencias que pueden ser salvadas si uno contrata a gasistas matriculados, mantiene la vivienda ventilada y toma precauciones en este sentido, ¿no? Están las rejillas obligatorias que están en los baños y cocina, que hay que tener la precaución de no taparlas, porque muchas veces agregamos una alacena, hacemos alguna reforma y pasamos por arriba de esas rejillas que son importantes porque están para la renovación del aire. La rejilla inferior permite la entrada del aire y la rejilla superior permite la salida. No obstante esto, como elemento adicional, no está de más, por seguridad, mantener la casa ventilada, incluso de noche, y todos los ambientes. Después, no usar braseros, tampoco instalar grupos electrógenos en el interior de viviendas. Muchas veces ahora es común los cortes de luz y las personas instalan grupos electrógenos en el interior de la vivienda y los escapes de este grupo contienen gas monóxido de carbono y puede llegar a producir la muerte. O sea, ¿ha pasado casos con grupo electrógeno? Hay casos incluso que con grupos electrógenos. El primer error más común es obviamente no hacer ningún tipo de mantenimiento año tras año, no solamente los mantenimientos que tienen que ver con el interior de la casa, sino también con el exterior. Y el segundo gran error es, aunque parezca un chiste, es que en la mayoría de clases sociales, no importa si es una clase alta o una clase baja, todos recurrimos a un primo, a un amigo o al portero para arreglar artefactos que son muy precisos y no cualquier persona los puede arreglar. Es verdad. Y ahí es cuando surgen las tragedias. Ahora mirá un nido, ¿no? Sí. El lío que te puede armar, te puede llevar la vida, un nido. Sí. Hay que revisar todo.
Y es el monóxido de carbono, acá está el doctor Damín, que obviamente sabe más que todos nosotros juntos, pero es algo que uno no puede percibir, ¿no? Lo vamos a poner a prueba al doctor Damín, entonces sabe más que todos nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Gracias por la invitación. El monóxido es un problema grave porque, primero, es un gas que no tiene olor. Muchas veces es común escuchar que hubo un escape de gas. No, el monóxido no es un escape de gas. No puede confundirse con lo que es el gas de cocina, el gas de garrafa, porque no tiene nada que ver con ese gas. No tiene olor, no tiene color, no se siente, y lamentablemente los primeros síntomas que producen son síntomas muy comunes que la gente suele confundir. ¿Con Sueño. El sueño aparece después. Lo primero que suele aparecer es cefalea, dolor de cabeza, que la gente... Puedes tenerlo por otras causas. Por cualquier otra cosa. Lo otro que aparece son náuseas, vómitos, y entonces porque la ya gente... estás intoxicado. Exactamente. Entonces muchas veces la gente lo que siente un cierto embotamiento o un pequeño sueño y abre un poco la ventana. Esa bocanada de aire fresco mejora el cuadro. La gente se siente mejor y lo que no hace es pensar en el monóxido de carbono. Claro, apagar lo que está fallando. Exactamente, porque el problema es que el monóxido se produce por una mala combustión, es decir, hay llama. Lo que se está produciendo es una llama anómala. Cuando en la cocina aparecen flamas amarillas y no bien azules, ahí es donde se está produciendo monóxido de carbono. Esto puede ocurrir, como bien decía el informe, en la cocina, en los calefones. Hemos tenido en el hospital muchos muertos por calefones dentro del baño, que está absolutamente prohibido. Los generadores. Los generadores, ahora el tema de los equipos electrógenos que están por ahí adentro de garage. Claro, y deja el monóxido adentro. Exactamente. Claro. Para que no lo roben, lo dejan adentro y terminan... Los tiros balanceados, la gente compra un tiro balanceado, lo instala y se queda tranquila. Y los tiros balanceados hay que hacerlos revisar todos los años porque muchas veces se pica la chapa. Y cuando se pica la chapa, el monóxido empieza a mandarlo para adentro y la gente está convencida porque tiene un tiro balanceado. Que va para afuera. Que está yendo para afuera y en realidad el monóxido está yendo para adentro. Y el otro problema que tenemos en niveles socioeconómicos y culturales un poco más desfavorecidos, el uso de braseros, ¿no? La gente que hace un fuego y lo introduce dentro de la casa. Más, ahora hace días nada más, en Mar de Ajó, unos conocidos, viendo un partido de la Copa América, tenían un calefactor de esos que queman adentro, de los de pantalla, de esas estufas que llevan... La pantalla, o la gente con garrafa y la pantallita. Se ve que hacía frío y cerraron la puerta para ver el partido. En ese interín se quedaron dormidos y murieron los dos. Un tema que, claro, ese es el problema, un tema que es importante que la gente tenga en cuenta, que cuando uno empieza a sentirse mal, rápidamente se expande al resto. Fíjese que ustedes se deben acordar hace 3 o 4 años, 4 miembros de una familia se murieron los 4 con la cara dentro del plato de comida. Y que encontraron a los 4 muertos en la misma posición. ¿Por qué? Porque cuando es tan rápido la forma en que difunde el monóxido de carbono en el aire, que cuando empieza a producirse, si está todo cerrado, en cuestión de segundos logra matar a muchos. Si uno rápidamente, por ejemplo, se empieza a sentir mal y uno tiene el reflejo, porque lo que perdés justamente son los reflejos, de abrir una ventana, de abrir una puerta, ¿tenés posibilidades de pedir ayuda, de salvarte, sí, claro. O es como muy rápido el desvanecimiento? En el momento y la que muerte? se abre una ventana o que entra aire fresco, rápidamente la persona empieza a sentirse mejor. Esto no quiere decir que no deba consultar, porque el monóxido de carbono, otra de las trampas que tiene, es que no solo permanece, sino que además produce secuelas neurológicas graves mucho tiempo después, a veces 2, 3, 4 semanas e incluso hasta 8 semanas después de la intoxicación. Entonces no es cuestión de que ventilamos, apagamos la estufa y nos quedamos tranquilos. Hay que ir y hacerse asistir porque es importante poder hacer la valoración de la concentración de carboxiemoglobina, es decir, una determinación simple en sangre y entonces hacer un tratamiento adecuado en caso de ser necesario. Y este asesino que mata más gente que el frío y tal vez la gripe, mucha gente se automedica, porque muchos de estos síntomas que usted nos dice son típicamente de invierno también, ¿no? Es un problema y nosotros hacemos mucho hincapié con este problema con nuestros alumnos en la facultad, porque es importante que el médico también lo piense. Si usted se pone a pensar, hay hospitales por ahí que deberían tener muchos más intoxicados de los que tienen estadísticamente. Y está demostrado que aquellos que tienen centros de intoxicación
tienen muchos más intoxicados. No es porque vaya más gente, sino porque se piensa más y entonces el médico, frente a estos síntomas sencillos como náuseas, vómitas o dolor de cabeza, pregunta qué tipo de calefacción tiene en la casa y empieza a pensar en la posibilidad de la intoxicación, y muchas veces de esta manera se determinan intoxicaciones y se pueden prevenir muertes claramente, ¿no? Para aquellos que se intoxican y pueden contarlo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que deben hacer? El tratamiento, hay que ir al hospital. En el hospital les van a administrar oxígeno a alta concentración durante mucho tiempo, y si la concentración de monóxido de carbono en sangre, que nosotros llamamos carboximoglobina, es muy alta, la indicación es un tratamiento en una cámara hiperbárica, que bueno, a través de los hospitales se pueden mandar a distintos lugares. El tema es que mucha gente muere en la cama, porque prende la estufa antes de acostarse a dormir, prende la estufa justo instantes antes, se duerme por efecto del sueño, y después ya todo lo demás viene mientras está durmiendo y nunca se enteró. Por eso nosotros siempre recomendamos que la gente no duerma con estufas prendidas de ningún tipo de combustión, y que bueno, que en todos los hogares deben permanecer siempre abiertas. ¿Eso incluye los tiros balanceados? De ningún tipo. Sí, los tiros balanceados son muy seguros si la gente los controló. Si la gente no los controló, corremos el riesgo que el metal que reviste, sí, porque lo que hace que el calor vaya para adentro y la combustión para afuera en un tiro balanceado. Si está picado el metal, entonces la combustión va para adentro y la gente está tranquila. Entonces, si se hizo revisar durante el año el aparato, entonces se puede estar tranquilo. Nosotros sugerimos una revisación todos los años. Pero siempre es mejor dejar, bajo todo punto de vista, un poquito así la ventanita abierta. Por supuesto, una ventana de la casa así. Es ideal. La mayoría de casas igual debería tener diferentes salidas que son obligatorias. Las tienen. Las ventilaciones. Sí. Las ventilaciones en la cocina, donde están los calefones, o los termotanques, deben tener la salida. Y sobre todo a los estudiantes, no calefaccionar, los que viven en un ambiente, que me ha pasado a mí. Con la cocina. Con la cocina y con el horno, ¿no? Claro. Bueno, Es hemos tenido exactamente muchos muertos por esto. Es frecuente en estudiantes secundarios, estudiantes universitarios que por ahí viven en departamentos chicos, que la gente enciende el horno y abre la puerta del horno para calefaccionar. Sobre todo porque los hornos es algo que la gente nunca hace revisar. Y entonces, cuando uno mira las hornallas del horno, normalmente queman con producción de llama amarilla, y ahí es donde se produce el monóxido de carbono. Igual me quedé pensando quién controla, a ver si alguno de nosotros, un consorcio, se fija a modo externo si están tapadas o no las salidas de las estufas. Yo no conozco a nadie. Eso es individual, es tú. Pero ¿cómo haces? Con un gasista. Que tener, sí, ¿no? Con un gasista periódicamente. manipulado. No, por lo general. Y un indicativo no es cuando aparece cuestiones negras en la pared o por ahí en la pava, que se aparece como un color negro, y significa que hay bastante presencia de monóxido en los artefactos que se O sea, cuando ya mancha la pared es porque hay que revisar la pared o la llama, como decía bien el doctor, es amarilla, es un indicativo de que deberíamos llamar urgente a un matriculado para que revise los equipos. ¿Y qué recomendaciones para calefaccionar bien la casa? ¿Cuáles son los artefactos que se recomiendan entonces? A ver, los artefactos... ¿Qué estufas? Los artefactos... a ver, la gente se calefacciona y dependiendo, aparte en distintas partes del país donde hay situaciones de mucho frío y por ahí hay gente que no está en condiciones de comprar un tiro balanceado. La idea son los cuidados, la prevención, ¿no? Y como decía recién bien Nacho, la no automedicación en este caso. Cuando la gente empieza con dolor de cabeza y tiene todos los días dolor de cabeza y todos los días necesita tomar un analgésico, hay que empezar a pensar que a lo mejor ese dolor de cabeza está respondiendo a una intoxicación que está todos los días, no llega a producir una gran intoxicación, pero sí le está produciendo una exposición crónica que también tiene muchas complicaciones, ¿no? Esto es noticia todos los años. Hay que prestarle atención. Hace 15 días estuvimos en vivo en Quilmes, una obra en construcción, una pareja que se estaban separando, fueron a cenar juntos, él era el sereno, se murieron por monóxido, los dos. En una obra en construcción en Quilmes, Barrio Parque. Lo cubrimos en vivo. Bueno, yo apenas empezó el frío. Les contaba ayer a los chicos que me acuerdo del caso de la periodista Cecilia de Rufa, que es colega nuestra, que ella lo cuenta, que había puesto, no me acuerdo qué artefacto, qué tipo de estufa, pero se estaba por entrar a bañar, entonces justo dejó abierta un poquito la puerta de la habitación, cuestión que se salvó porque obviamente ya estaba intoxicada y se empezó a sentir mal,
y tenía a mano los handys, los Nextel, y alcanzó a hacer una alerta al último de los contactos que tenía y le pudo avisar: me siento mal. Y manotear la puerta, y después ella tuvo que recuperarse con la cámara hiperbárica. Me acuerdo perfecto porque lo contó en la radio y hace poco estuve con ella y lo recordó. Los escenarios de mucha gente que nos contaba el sector de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal nos daba cuenta que en la mayoría de casos de los domicilios siempre hay alguien cerca de la puerta, tendido. Que casi llega, que casi llega. Que siempre está muy cerca de llegar, pero actúa tan rápido el monóxido que no te da tiempo a nada. Por eso lo importante es pensarlo. Cuando la gente tiene dolor de cabeza, estamos en invierno, hay que pensar en el monóxido. Cuando la gente tiene náuseas y vómitos, lamentablemente uno tiende a pensar en que alguna comida cayó mal. Si estamos en invierno, primero hay que pensar en el monóxido de carbono, porque realmente eso nos puede alertar a hacer revisar o hacer ver. Vos me preguntabas las eléctricas no corres ningún riesgo, salvo cortocircuito. Obviamente, las eléctricas sería otra causal. Otra causa. Las eléctricas no, pero bueno, ¿los caloventores? Los caloventores tampoco, porque funcionan por electricidad. Es aquello que produce problema de los caloventores fuego. Es que te arruina puede ser un brasero. En aquellos casos que se usan braseros, lo que es muy importante es siempre mantener mucho la ventana abierta o una puerta abierta como para que circule aire, ¿no? Los hogares también. Los hogares también producen, lo que pasa es que eso, si tienen bien hecho el tiraje, el monóxido se va para arriba porque el monóxido además es muy liviano y entonces se va rápido. Tiende a estar más rápido. Si es bueno el tiraje se va rápido. Estamos hablando de tragedias de más de 2 personas, ¿no? Familias completas. Estamos hablando de familias completas. ¿Se nota el incremento en los hospitales? Ustedes están en el Fernández, ¿no? ¿Se nota el incremento en invierno de pacientes que entran con cuadros, no los muertos, digo los intoxicados? De marzo a octubre tenemos el pico. Es muy raro tener intoxicaciones de septiembre, octubre a marzo. Pero de marzo a octubre tenemos el pico de intoxicados, son muchos la cantidad que tenemos. Y en este orden, ¿no? En primer lugar, calefones en mal estado, calefones que la gente... ¿Primero en el ranking? Primero en el ranking son los calefones. En segundo lugar tenemos las cocinas utilizadas como calefacción. Ya sea gente que enciende todas las hornallas o el horno y abre la puerta. O las dos cosas. O las dos cosas, en muchos casos. Tercero es el brasero como causa y después hay otras causas que son menos Mirá vos, conocidas. el calefón primero, a prestar atención entonces. Sí, aparte de desgracias con calefones, miles, igual que con termotanques que explotan y demás. Eso es otro tema también, pero en invierno están a la orden del día esas cosas. Sí. Y ahí que la recomendación es un gasista matriculado que venga y que revise los revisar el portero. El portero, que mucha gente lo recurre, porque es lo primero que tiene a mano, porque viene lo que te resuelve al toque, sí. Realmente hay especificaciones en los equipos de tiro balanceado que ellos desconocen porque no son matriculados. Muchas veces, cuando recién empezamos a aprender la calefacción, nos cuesta que arranque, y lo que hacemos es sacar del tiro balanceado una ventanita, que es lo que obviamente deja que no pase el monóxido de carbono para adelante. Pero la ventanita que tapa la llama. Claro, que tapa la llama. Pero justamente nos facilita a nosotros prenderlo en el caso que se apague. Y muchas veces la dejamos abierta y ahí es el principal mecanismo de vía de escape para el monóxido, entre otras cosas, ¿no? Lo importante es que la gente tenga siempre muy presente esto de que no tiene olor, no tiene color, no es un escape de gas y además, es decir, por ende no se apaga el mechero el piloto del tiro balanceado o del calefón o del termotanque, no se apaga, excepto que sea muy alta la concentración en el ambiente, pero en ese caso ya no hay ser vivo, ¿no? A prestar atención entonces. Quedé sorprendido con el ranking. Primero el calefón, segundo las cocinas y los hornos prendidos, tercero el brasero. Los braseros. Pero la recomendación es siempre dejar, aunque sea un poquito así, una de las ventanas de la casa abierta. Obviamente la más lejana del lugar donde dormimos para no pasar frío, pero para asegurarnos despertar al otro día. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias, Nacho. Gracias a los dos. 2 minutos dura la pausa, no se vayan que ya venimos.